En Transformers One no solo vemos robots peleando, sino una filosofía de lograr convertirte en alguien más, superar tus límites, aunque digan que es completamente imposible. ¿Hasta dónde llegarías por lo que quieres lograr? La línea entre el éxito y el fracaso es más delgada de lo que pensamos. Y no solo eso, sino qué estás dispuesto a hacer por lo que crees correcto. Quédate para analizar esta historia. En los archivos secretos de Ciudad Iacon conocemos a Orion Pax, quien se encontraba buscando información de la historia de su ciudad que por alguna razón no era fácil de conocer, y ahí, en la oscuridad de esos datos olvidados, activó un holograma, donde se habla acerca de Primus, el primer Transformer, quien se convirtió en Cybertron, y fue de él de donde surgieron los Primes, los más poderosos de todos, los que tenían la misión de guiar a todos. Pero más allá de su poder, Primus les dio la clave, la matriz de liderazgo, una reliquia que mantenía en equilibrio todo lo que vivía en ese mundo. Esa matriz hacía que el Energon, la fuente vital de energía, fluyera sin fin, pero la guerra no perdonó. Los Quintesson destruyeron a los Primes y con su caída la matriz desapareció. El Energon dejó de fluir y Cybertron ya no era lo que era antes. Orión continuaba buscando respuestas, pero dos guardias lo interceptan y lo persiguieron sin piedad. Justo cuando la captura parecía inevitable, D-16, su compañero y hermano del alma, apareció como siempre lo hacía para salvarlo. Orión y D-16 trabajaban como mineros de Energon en una parte olvidada del mundo, donde los sueños parecían estar enterrados en la misma tierra que extraían. No elegían ser mineros, era el destino el que los había puesto ahí, y más aún, no tenían engranaje, pieza clave que permitía a los Transformers transformarse. No olvides esto, que nos ayudará a entender cómo conecta esta historia más adelante. Pero Orion Pax no se conformaba, él quería más, soñaba con algo diferente, porque lo que nos define no es lo que tenemos, sino lo que estamos dispuestos a hacer con lo que tenemos. El engranaje es como el talento o los recursos de las personas. Algunos poseen ese engranaje, otros no. Sin embargo, hay otros que aún sin engranaje hacen hasta lo imposible para hacer sus sueños realidad. Y esa es la mentalidad que debemos tener. Luchar por nuestros sueños a pesar de no tener dicho engranaje. Como dijo Zig Ziglar, no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que dar el primer paso para ser grande. Mientras vemos las minas de Energon, conocemos a Elita, la capitana, quien les da órdenes a Orión y a D-16. Mientras perforaban, la mina comenzó a volverse inestable y la evacuación se activó, pero uno de los mineros quedó atrapado bajo una gran roca. Elita ordenó seguir el protocolo y evacuar, pero Orión y D decidieron actuar por su cuenta, ignorando la orden. Con esfuerzo lograron liberar al minero atrapado, pero la mina continuaba colapsando. A pesar del peligro, escaparon rescatando a su compañero. Cuando lograron salir, Elita se enojó por no seguir el protocolo, y justo en ese momento, un bot llamado Darwin le notificó que había sido despedida por desobedecer las reglas. A veces romper una regla no es un acto de rebeldía, es un acto de humanidad, porque lo justo no siempre tiene aprobación, y lo correcto no siempre se siente bien. Tal vez la verdadera valentía no está en seguir el camino recto, sino en atreverse a desviarse. Luego se nos presenta una transmisión donde muestran a Sentinel Prime, el líder de los Transformers, admirado por todos, incluso por Orion y D. Sentinel anunció que aún no habían encontrado la matriz de liderazgo, pero algo emocionante estaba por suceder: las 5000 de Ciudad Iacon, una carrera que recorría toda la ciudad, donde los competidores demostraban ser mucho más que lo que aparentaban. Orion vio esto como una gran oportunidad para probarle al mundo que podía ser algo más. Lleno de emoción, intentó convencer a D de competir junto a él, pero D-16 pensaba que era una locura. Sin engranajes, sin la capacidad de transformarse o volar, creía que solo terminarían arruinando su reputación. No se trata de lo que te falta, sino de lo que haces con lo que tienes. El talento puede darte una ventaja al empezar, pero es la determinación la que te hace cruzar la meta. Orión no iba a detenerse, aunque D-16 dudara. El día de la carrera, Orión lo llevó a un lugar secreto para observar la competencia, sin saber que en realidad ambos serían los próximos en participar. Cuando la carrera comenzó, Orión y D-16 cayeron desde su escondite y se vieron obligados a competir. No tenían elección, pero lo que sucedió después fue sorprendente. Se convirtieron en la sensación de la competencia, sorprendieron a todos y demostraron lo impensable. Aunque no ganaron, el esfuerzo y la valentía de ambos les ganaron el reconocimiento de Sentinel Prime, quien les prometió un premio en su instalación personal. Sin embargo, no todo fue fácil. Fueron interceptados por un robot de la competencia que los culpó por su derrota y los arrojó al subnivel de la basura. Ahí se encontraron con B-127, o como todos lo conocen, B. Juntos descubrieron un mensaje secreto de uno de los Primes pidiendo ayuda y enviando su ubicación para ser rescatado: la superficie, donde Sentinel Prime y su equipo buscaban la matriz. Orión convenció a D-16 de ir a la superficie a pesar del peligro para encontrar la matriz y cambiar el destino de Cybertron. Se infiltraron en un tren que transportaba Energon hacia la superficie
superficie. Pero en el camino, Elita, quien había sido descendida de su cargo por la desobediencia de Orión, los encontró, quiso delatarlos, pero Orión logró detenerlo. Al llegar a la superficie, ambos quedaron maravillados por la belleza del planeta, asombrados por todo lo que nunca imaginaron que existía fuera de las sombras. Hay veces que nos acostumbramos a la rutina, a lo seguro, a lo que siempre ha sido igual, pero ¿y si hubiera algo más allá? Cuando finalmente nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, nos damos cuenta de que el mundo es más grande de lo que imaginamos. Y sí, da miedo, pero debemos tener la valentía y enfrentar esos miedos para triunfar aún más. Orión le mostró el mensaje a Elita, quien aunque seguía desconfiada, no podía ignorar la importancia de lo que veían. Pero antes de que pudieran actuar, un fenómeno extraño sacudió el planeta, la gravedad cambió y el tren en el que viajaban se descarriló, dejándolos perdidos en la nada, sin rumbo. Sin embargo, su propósito no cambiaba. Debían encontrar la matriz de liderazgo. De repente, una nave Quintesson, enemigos ancestrales de los Transformers, apareció en el horizonte. La amenaza era real. Rápidamente, Orión, Elita, D y V se ocultaron, evitando la detección. Con esfuerzo y valentía continuaron su marcha. Finalmente llegaron a un lugar sombrío, una cueva tenebrosa donde se encontraban los cuerpos caídos de los Primes, aquellos líderes legendarios. Pero a pesar de sus esfuerzos, no encontraron la matriz. Estaban a punto de rendirse cuando Orión notó un destello de energía en el cuerpo de uno de los Primes, Alpha Trion. Orión le ofreció algo de Energon, logrando despertarlo. Cuando Alpha Trion despertó, se sorprendió al ver que Orión y los demás no tenían engranajes. No podía creer que estos bots tuvieran que trabajar en minas, pero lo que más les sorprendió fue la mención de Sentinel Prime. Alpha Trion les reveló una verdad desgarradora. Sentinel era un traidor, había llevado a los Primes a una emboscada con los Quintesson, buscando quedarse con la matriz de liderazgo para sí mismo. Sin embargo, la matriz solo podría ser usada por alguien digno, y por eso se perdió. Presta atención a lo que viene porque es un punto crucial de la trama. Todo se conectó cuando a lo lejos, el grupo vio como Sentinel Prime se reunía con los Quintesson, ofreciéndoles todas las reservas de Energon de Ciudad Iacon. Los bots estaban asombrados y decepcionados, pero Orión sabía lo que tenían que hacer, detener a Sentinel. Sin embargo, fue cuando entonces D16, cegado por la ira, gritó: "Quiero hacerlo sufrir y acabar con él. Demostrarle a todos los mineros que es un Prime falso". Sus ojos estaban llenos de odio, algo que Orión no reconocía. En ese momento, Alpha Trion intervino, mirando al grupo con seriedad. "Todo bot tiene su engranaje al nacer", dijo con calma. "Fue Sentinel quien les quitó su engranaje de conversión antes de nacer, condenándolos a ser mineros". Pero lo que realmente dejó a todos impactados fueron sus palabras finales. "Lo que define a un Transformer no es el engranaje en el pecho, sino la chispa que reside en su núcleo". A menudo pensamos que somos determinados por lo que tenemos, el último móvil, el coche más caro o la ropa de marca, pero la verdad es que lo que realmente nos define no son las cosas materiales, sino quiénes somos en nuestro interior. Lo que nos define es nuestra determinación, nuestra fuerza de carácter y nuestra esencia. Son nuestras ganas de superarnos, de seguir adelante, de ir más allá de lo que parece posible. Eso es lo que realmente nos hace únicos y valiosos. Alpha Trion les entregó los engranajes de los antiguos Primes, aquellos artefactos que no solo les darían la habilidad de transformarse, sino también el poder de cambiar su mundo. Y en su mirada, Alpha les dejó claro: "Esto es más que un regalo, es una responsabilidad. El uso de este poder depende solo de ustedes". Pero justo cuando todo parecía calmarse, los Quintesson aparecieron. Alpha Trion no dudó ni un segundo, enfrentándolos con valentía y dando tiempo a Orión y a los demás para escapar. Pero la huida no fue fácil. En medio del caos, Orión, D16 y los demás trataban de aprender a transformarse mientras corrían. Cada intento era un fracaso, pero su determinación no los dejó rendirse. Finalmente, lograron transformarse, celebrando su pequeña victoria. Pero mientras celebraban, D empezó a mostrar algo oscuro en su interior, algo que Orión no podía ignorar. D tomó el mapa para regresar a Ciudad Iacon y se lo quitó de las manos a Orión, asumiendo el liderazgo de forma implacable. Orión no pudo evitar preguntarle qué le pasaba. Preocupado por ese cambio repentino en él, D, con un rencor profundo, le confesó su dolor y esa rabia lo cegaba. Pero en ese instante, un grupo de bots conocidos como la Guardia de Élite los capturó. Starscream, Shockwave y Soundwave los rodearon, revelando que ellos también habían sido testigos de la traición de Sentinel y la caída de los Primes. Desde ese momento, su único objetivo había sido detener a Sentinel. Orión vio una oportunidad. D, perdido en su ira, no entendió el concepto de unidad y se preparaba para irse. Pero Starscream lo detuvo, desafiándolo. D no dudó y atacó. La pelea se intensificó rápidamente y en medio del caos, Orión intentó intervenir. Pero la Guardia de Élite gritaba en el momento de que D16 asumió el control, convirtiéndose en líder de esa guardia implacable. Orión observó con horror, sintiendo que algo había cambiado irrevocablemente en su compañero, y la duda
duda se instaló en el corazón de Orión, quien era realmente ahora D16. Hay personas que al obtener poder empiezan a creer que son superiores a los demás, abusan de su poder, lo utilizan de forma egoísta e incorrecta. El poder es tentador, pero nunca debemos dejar que sea él quien nos controle. En lugar de eso, debemos mantenernos firmes, puros en nuestras intenciones. Es como le dijeron al Capitán América antes de inyectarle el suero del supersoldado. El suero amplifica todo en tu interior. El bien se magnifica, el mal se incrementa. Esta es una lección crucial. Lo que llevamos dentro, nuestros valores y principios, son lo que realmente define cómo usamos el poder. Recuerda esto porque será fundamental para entender lo que viene en la historia. Las tropas de Sentinel finalmente lo alcanzaron. D y B, junto a algunos miembros de la Guardia de Élite, fueron capturados. Orión y Elita quedaron atrapados entre los escombros, con la valiosa evidencia destruida en el proceso. Estaban en mitad de la nada, y Orión se sintió más perdido que nunca. Desmotivado, triste por lo ocurrido, se culpó a sí mismo por todo lo que había fallado. Sentía que había perdido todo, que no había forma de arreglar lo que había pasado. Pero en ese momento, Elita se acercó a él, hablándole con firmeza. Orión, tú siempre tienes esperanza. Esa es tu fuerza. Esa visión optimista que posees es lo que te hace tomar decisiones valientes y audaces. Nos has inspirado a todos porque tú ves lo que otros no pueden. Y gracias a eso, hemos logrado mucho más de lo que creímos posible. El pesar comenzó a disiparse en el aire y Orión levantó la mirada. Las palabras de Elita le dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Hay momentos en los que sentimos que no hemos logrado nada y tendemos a menospreciar las cosas que hemos conseguido. Lo que para ti puede ser insignificante, para otro puede ser impresionante. Es importante mantenernos optimistas, alegres y entusiastas. Como dijo Winston Churchill, el pesimista ve dificultad en cada oportunidad, mientras que el optimista ve oportunidad en cada dificultad. Orión logró finalmente entrar en razón. Tomó nuevamente el liderazgo del grupo. Junto a la Guardia de Élite trazaron un plan audaz. Atacarían a Sentinel de manera sorpresiva para rescatar a sus amigos capturados. Aunque la falta de tropas era un problema, Orión sabía que conseguiría el apoyo necesario para ejecutar el plan. Mientras tanto, Sentinel mantenía a D y a B de rodillas frente a él, como prisioneros. El líder de los Transformers lo amenazó con ejecutarlos delante de todos, acusándolos de ser traidores que trabajaban con los Quintesson para evitar que encontraran la matriz del liderazgo. En ese momento, D16, lleno de desprecio, se levantó desafiante y enfrentó a Sentinel, quien lo derribó con un puñetazo brutal. Al ver el sticker de Megatronus Prime, Sentinel lo arrancó. Le recordó que él fue quien le quitó el engranaje. Para asegurarse de marcarlo, le estampó la calcomanía con fuego intenso, causando un dolor insoportable en D. Pero mientras esto ocurría, Orión se dirigía a las minas para conseguir los refuerzos. Al llegar, se encontró con Darwin, el abusivo supervisor de los mineros. Sin pensarlo, Orión lo derribó de un puñetazo y dejó claro que ya no era el mismo de antes. La noticia que trajo era dura, que Sentinel les quitó su libertad. Con el corazón lleno de esperanza y coraje, Orión les ofreció a los mineros una elección. Podían seguir trabajando en la mina como siempre o unirse a él para luchar por sus derechos y enfrentarse a Sentinel. Sin embargo, los mineros dudaron, temerosos de no tener engranaje y por tanto de no poder luchar. Y fue entonces donde Orión les repitió las sabias palabras de Alpha Trion. Lo que define a un Transformer no es un engranaje en el pecho, sino la chispa que reside en su núcleo. Y mientras hablaba, su voz llena de convicción, algo en sus palabras encendió una llama en los corazones de los mineros. Uno a uno comenzaron a apoyarlo, viéndolo ahora no solo como un compañero, sino como un verdadero líder. Un líder es alguien que conoce el camino y anda el camino y muestra el camino, dijo John Maxwell. Esta frase nos recuerda que el liderazgo no se trata de solo decir qué hacer, sino de vivirlo con el ejemplo. Un verdadero líder no solo tiene la visión, sino que también actúa en consecuencia y guía a otros con inspiración y claridad. Muchas veces las personas que creen liderar es solo dar órdenes o tener un título, pero el liderazgo auténtico se gana con acciones, coherencia y compromiso. La gente sigue a quienes demuestran con su vida lo que predican, no a quienes solo hablan de ello. Orión da la señal a Elita para que entren en acción. Mientras tanto, D sigue en el suelo y Bill le advierte que no lo desafíe de nuevo, pero se levanta con determinación y Sentinel lo apunta con su arma. Justo en ese momento, Elita llega con sus tropas y la Guardia de Élite salta del tren para comenzar el ataque. A pesar de sus esfuerzos, se ven superados por los enemigos, hasta que Orión y los mineros destruyen la torre donde se encuentra Sentinel, rescatando a D en el proceso. Orión le revela a D que sabe cómo detener a Sentinel
Sentinel, pero D-16, cegado por la ira, rechaza su plan y decide que lo hará a su manera. Sentinel, en su furia, provoca una explosión. La batalla se intensifica y Elita es atacada por Arachne. Orión le pide que no la elimine, sino que la lleve a la estación de transmisión para que se pueda mostrar la verdad. Mientras tanto, Sentinel y D-16 siguen luchando. Elita logra llegar a la estación y transmitir la verdad a todos. D, al darse cuenta de lo que está pasando, decide acabar con Sentinel, pero en un descuido Orión lo detiene, tratando de hacerlo entrar en razón. Orión le recuerda que no pueden reconstruir Ciudad Ayakon con ejecuciones, pero la ira de D lo consume y furioso le da un golpe a Orión, apartándole su camino para ejecutar a Sentinel. En el último momento, Orión se interpone entre D y Sentinel y D-16 dispara, hiriendo gravemente a Orión en el pecho. Orión cae por un precipicio, pero D lo detiene y lo salva. Con una frialdad impactante, le dice a Orión: ya me cansé de salvarte, soltando su mano y dejándolo caer al abismo. Orión, al borde de la muerte, desciende por el precipicio, mientras que D-16, ahora transformado por la ira, avanza decidido a enfrentarse a Sentinel. Su camino hacia la venganza es claro y ya no hay vuelta atrás. En ese momento crucial, Orión en su caída es contactado por los antiguos Primes, quienes le aseguran que es digno de la matriz del liderazgo. Mientras tanto, D-16, lleno de furia, finalmente destruye a Sentinel, arranca su engranaje y se autoproclama como Megatron, adoptando un nombre que marcará el inicio de su reinado de terror. Megatron comienza a desatar su furia sobre Ciudad Ayakon, destruyendo todo a su paso, con el apoyo incondicional de la Guardia de Élite. Vi y Elita, aunque luchan con valentía, no logran frenar su avance. En ese preciso momento que Orión, renacido con el poder de la matriz, emerge con un destello de Energon, con su transformación en Optimus Prime. La esperanza para Cybertron resucita. Megatron, al darse cuenta de que Primus le ha otorgado la matriz a Optimus, no duda en desafiarlo. La batalla entre Optimus Prime y Megatron no es solo una lucha física, sino una confrontación entre dos ideales opuestos. Optimus, quien representa la justicia, el sacrificio y la esperanza, y Megatron, quien se ha dejado consumir por la venganza, el odio y el rencor. A lo largo de la pelea, los miembros de la Guardia de Élite intentan atacar a Optimus, pero no logran hacerle daño. Megatron, cegado por su furia, se enfurece aún más, mientras su combate contra Optimus alcanza niveles extremos. Finalmente, Optimus consigue derrotar a Megatron, pero no sin antes dejarle una frase que refleja una verdad amarga sobre la naturaleza del poder. Nos dieron el poder de cambiar el mundo y preferiste destruirlo. Este momento es más que una derrota para Megatron. Es una lección sobre cómo el poder, cuando se usa de manera egoísta y destructiva, puede corromper y destruir todo lo que se construye. Es una crítica silenciosa a aquellos que, en su sed de poder, sacrifican todo lo que una vez les fue importante. Con Megatron derrotado, Optimus lo expulsa a él y a su Guardia de Élite, sellando su salida con una sentencia clara. Megatron, lejos de rendirse, responde con furia, prometiendo que su lucha no ha terminado, mientras se aleja, dejando abierta la puerta a futuros conflictos. La película concluye con Optimus Prime, Elita y Vi observando cómo la matriz de liderazgo se asciende, llenando la ciudad de Energon, lo que simboliza no solo la renovación de la ciudad, sino también la esperanza de un futuro mejor para Cybertron. Al final, Optimus nos enseña que el poder no está en la fuerza, sino en la chispa que llevamos dentro, esa fuerza interna que nos impulsa a ser mejores, a luchar por lo que es correcto sin importar los obstáculos. Megatron eligió el camino del odio y la venganza, y aunque su lucha fue feroz, su coraje se apagó ante la verdad que Optimus representa, que el verdadero líder no es el que domina con temor, sino el que inspira con sus principios. Así que hoy te invito a reflexionar: ¿qué tipo de líder quieres ser tú? ¿Uno que se deja consumir por el rencor y la ira, o uno que decide transformar su entorno con valentía y esperanza? Si tienes una película, serie o un personaje favorito que quieras que analice, déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, deja tu like y sigue luchando por tus sueños, porque el futuro depende de ti. Hasta la próxima.